Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. El privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa un domingo en la mañana para juntos exaltar, glorificar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Hemos dicho, hermanos, una y otra vez, y créanme que lo decimos de todo corazón, que no hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que la casa de Dios. No hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana. Así que agradecemos a la misericordia de Dios y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros un domingo en la mañana. Quiero, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Efesios capítulo 1. Recuerden que iniciamos una serie en el libro de Efesios, la iniciamos ya hace un par de semanas y hemos estado hablando acerca de esta extraordinaria carta y hemos estado viendo lo que es las doctrinas de la gracia, cómo Dios ha manifestado su gracia en su pueblo. Y hemos dicho, hermanos, que la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Una doctrina es una enseñanza, una instrucción. La semana pasada vimos que la salvación comienza en Dios. Vimos que Dios es el autor y consumador de la fe, como dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La salvación comienza en Dios. La salvación es iniciativa de Dios. Y vimos en el caso de Adán y Eva cómo ellos se desvían del plan de Dios, se desvían del propósito de Dios y Dios sale a buscarlo y ellos lo que hacen es que se ocultan de Dios, que huyen de Dios. Y tristemente es la tendencia del corazón humano. Cuando fallamos, nuestra tendencia es alejarnos de Dios. Pero tristemente esa no debería ser la actitud. Pero qué bueno que a pesar de que pecamos y nos alejamos, el Señor sale a nuestro encuentro. Qué bueno que el Señor nos busca. Y Él tiene diferentes maneras para buscarnos. Él tiene diferentes maneras de acercarse a nosotros. La manera convencional, la manera, por decirlo, más ordinaria, es a través de la predicación de su palabra, que Dios viene a nuestro encuentro. La salvación comienza en Dios, no comienza en el hombre. No es iniciativa del hombre. No es algo que el hombre produce. No comienza por una decisión humana. No comienza en el tiempo. La salvación, hermanos míos, comienza en Dios. Ahora sí, vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Solo vamos a leer el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero usted sabe lo que va a pasar ahora, ¿no? A leerlo de nuevo. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Padre, qué bueno eres. Qué preciosa es tu palabra. Qué hermosos cánticos, Señor, cantábamos hace un ratito. Padre, qué preciosa alabanza, qué tiempo ni más hermoso de oración congregacional. Padre, qué privilegio estar en tu casa, contar con un lugar donde podemos orar a ti,
podemos presentar nuestras peticiones delante de ti. Señor, podemos unirnos con los hermanos, edificarnos en la fe. Podemos, Señor, escuchar tu palabra. Podemos, Señor, aprender de ti, ser fortalecidos en tu gracia. Padre, qué privilegio es tener iglesia. Qué honor tan grande, Señor, es poder ser tocados por tu Santo Espíritu a través de tu llamado eficaz y ver la luz de tu evangelio. Padre, gracias por esa obra de salvación. Ayúdanos a comprender cómo esa obra de salvación fue ejecutada desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y permítenos entender estas verdades y que nos lleven a adorar, que nos lleven a postrarnos y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La idea de hoy es que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Básicamente hoy vamos a exponer el verso 4, el versículo 4. Quisimos leer desde el 3 para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada y cómo estos versículos conectan la idea. Nosotros vimos que, de nuevo, la salvación comienza en Dios, que es iniciativa de Dios, que no empieza desde una decisión humana, sino que empieza desde una decisión de Dios. Y el apóstol Pablo nos lleva aún más atrás del momento en el cual fuimos salvos. No solo nos dice quién inició la salvación, sino que nos dice cuándo esta salvación fue determinada. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ese texto es maravillosamente extraordinario, porque nos dice que Dios nos eligió en Cristo aún antes de que el mundo existiera. Cuando la Biblia dice que a los que de antemano conoció, esa palabra conoció es la palabra amó. De antemano Dios nos amó. Fíjense que Dios te amó antes de existir. De hecho, la razón por la cual Dios nos creó fue porque nos amó. Y eso es extraordinariamente maravilloso, mis hermanos. Aquí descubrimos algo asombroso. Nuestra salvación no empezó cuando creímos. Ni siquiera comenzó cuando tú y yo nacimos. Comenzó antes de que el mundo existiera. Antes de la creación. Antes del tiempo. Antes de la historia. Y eso puede ser un poco desconcertante para algunas personas que han estado expuestos a un evangelio centrado en el hombre. Y aquí permítame usar una palabra de domingo, a un evangelio antropocéntrico, un evangelio centrado en el hombre. Un evangelio que tiene su hincapié en el hombre como si la existencia de Dios fuera solo para el hombre. Como si Dios existiera solo para el ser humano, cuando es al revés. Porque la visión bíblica que tenemos de Dios y de la creación de Dios y de nosotros como corona de su creación es que nosotros existimos para la gloria del Señor. Pero a veces se entiende como si Dios existiera para el beneficio del hombre. Y es al revés, mis queridos hermanos. Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Pero lo interesante, lo glorioso, lo extraordinario, es que todo lo que glorifica a Dios, a ti te beneficia. Sí, hermanos, lo que glorifica a Dios, a nosotros nos beneficia, porque Dios es soberano, glorioso, pero Dios es amor. Y Dios tiene para sus hijos esos planes extraordinarios, ese futuro y esa esperanza que nos dice Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo para contigo. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso está en el corazón de Dios. Dios ya había determinado salvar a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Esa verdad
fue escrita para afirmarnos y para llevarnos a la adoración. Tú y yo debemos de vivir agradecidos por la misericordia de Dios en Cristo, que nos ha salvado y que Dios pensó en nosotros aún antes de crear el mundo. Algo bueno que nos enseña el libro de Génesis, esa economía de la gracia de Dios al crear, que nosotros vemos que Dios, la palabra de Dios dice, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y empieza la narrativa, y dijo Dios, sea la luz, y empieza Dios a crear. Y vemos a Dios creando todo en un periodo corto de tiempo. Y después que Dios crea todo, entonces que crea al hombre. Pero no es que a Dios le surgió la idea de crear al hombre después que creó todo. Fue que Dios ya había determinado crear al hombre y Dios decidió crear lo que el hombre iba a necesitar antes de crearlo. Y eso nos enseña algo acerca de Dios. Él crea la provisión antes de que surja la necesidad. Antes de que el hombre tenga hambre, ya Dios había creado los alimentos. Pues antes de que el hombre se perdiera en aquella caída de Adán y Eva, ya Dios había creado el medio para salvarlos. De hecho, la salvación Dios la había ideado aún antes de que sus criaturas se rebelaran contra Él. Así que, hermanos, hoy veremos básicamente tres cosas. Veremos, la elección es una decisión eterna de Dios. Vamos a ver tres verdades esenciales sobre la elección divina. Número uno, la elección es una decisión eterna de Dios. Número dos, la elección es en Cristo. Y número tres, la elección tiene su propósito. La elección tiene un propósito. Como usted lo va a ver en pantalla ahora, tenemos tres verdades que vamos a ver el día de hoy. La primera es la elección es una decisión eterna de Dios. La segunda, la elección es en Cristo. Y la tercera, la elección tiene un propósito, que es nuestra santidad. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la elección es una decisión eterna de Dios. De nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La elección de Dios, hermanos, fue una decisión que Dios tomó antes de la creación del mundo. Antes de que el mundo existiera, Dios decidió por su soberana voluntad, por su libre gracia, Dios decidió salvarnos, decidió elegirnos. Esto no es una reacción de Dios ante una acción humana. Es un decreto divino. De hecho, uno de los temas más profundos de la enseñanza bíblica tiene que ver con los decretos de Dios, o el decreto de Dios, las decisiones de Dios. Dios, como un rey soberano, Dios da decretos, pero no como los decretos de los presidentes, porque el presidente de esta nación, por muy poderoso que sea, y de hecho lo es, él puede decretar algo, pero un juez puede violar o puede bloquear esa orden ejecutiva. Un juez puede bloquear una orden ejecutiva del presidente de una nación, pero ¿qué juez puede bloquear una orden ejecutiva del rey soberano del universo? Ninguno. El problema cuando oímos la palabra decreto de Dios es que estamos acostumbrados a este sistema y vemos cómo una decisión de un monarca, una decisión de un gobernante puede ser bloqueada por otra autoridad, pero no así con Dios. No así con Dios, mis hermanos, porque Dios tiene el poder de decretar. Usted y yo no tenemos el poder de decretar, porque usted no es un rey. Así que usted no puede estar decretando. Yo declaro. No, es que usted no puede declarar porque usted no es rey.
Los únicos que declaran y decretan son los reyes. Y aunque algunos tengan reyes de apellido, eso no quiere decir que usted lo sea. Ese es su apellido y gloria a Dios por eso. Así que, mis hermanos, Dios decretó. Él lo ordenó. Pablo no dice que Dios respondió ante algo que hizo el hombre. No, dice que Dios nos escogió. Y dice que nos escogió antes de la creación del mundo. Y esto elimina la idea de que Dios simplemente vio al futuro y reaccionó ante nuestra decisión. Sí, porque algunas personas, queriendo ayudar a Dios como si Dios necesitara ayuda, algunas personas que no comprenden la profundidad de la enseñanza bíblica y que al encontrar a alguien que refute o que pelee o que se queje o que diga que no entiende, han dicho, no, lo que pasa es que como Dios es omnisapiente, quiere decir que Dios tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Como Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, Dios vio hacia el futuro aquel que se iba a arrepentir. Y en base a ese conocimiento, entonces Dios eligió. Pero hay un problema con esa teoría. Y es que si la decisión de Dios se basara en lo que Dios vio que el hombre iba a hacer, entonces ya esa decisión no es soberana de Dios, es una decisión del hombre. Y Dios decide en base a lo que el hombre iba a hacer. Entonces ya no es gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. Entonces, esa idea de que Dios vio al futuro y en base a lo que el hombre iba a hacer, Dios tomó la determinación de elegir. Esa idea trae más preguntas que respuestas. Y esa idea está muy lejos de la enseñanza bíblica, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre la elección divina? Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no según la previsión de lo que Él vio hacia el futuro que íbamos a hacer, no según eso, ni siquiera según nuestras acciones. No, mis hermanos. El texto dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Esa gracia Dios la derramó sobre nosotros desde la eternidad. Y usted y yo no somos salvos según nuestras obras. Fuimos salvos por el propósito de Dios, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios no improvisa, hermanos. No, Dios no tiene un plan B, jamás. Él no improvisa. Si Dios tuviera un plan B, quiere decir que no le funcionó el plan A. Y si a Dios no le funciona el plan A, quiere decir que no es perfecto. Y si Dios no es perfecto, quiere decir que no es Dios. Así que cuando usted haya un texto bíblico que le da la impresión de que hay un plan B de Dios, yo le ruego que lea un poco más, que ahonde un poco más en ese versículo y que no vaya tan ligero a decir, tú ves, mira, aquí Dios se equivocó y tomó una decisión diferente. No sea tan ligero, porque si Dios se equivocara, no fuera Dios. Así que yo necesito estudiar ese pasaje y ver qué realmente pasó en ese pasaje. Un pasaje famoso que los enemigos de Dios, porque tengo que decir enemigos de Dios, usan para decir que Dios se equivoca y que cambia de opinión, porque solo un enemigo de Dios quiere buscar defectos en el Todopoderoso. Es aquel pasaje cuando Jonás va a Nínive, y no Jonás el de Naceli y de Jorge, sino el profeta Jonás. Jonás va a Nínive y Jonás le dice al pueblo de Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruido.
Y él empieza a pregonar la destrucción de Nínive. ¿Qué sucede? Que el pueblo de Nínive escucha esa advertencia y son compungidos y se arrepienten y se visten de cilicio y hacen ayuno y ruegan al Todopoderoso que los perdone. Y Dios en su gracia infinita decide perdonar a Nínive. Y los enemigos de Dios y de su gracia dicen, mira ahí, el profeta dijo que Nínive iba a ser destruida y Dios decidió perdonarlo. Pero la pregunta que te hago a ti es la siguiente: ¿quién cambió, Dios o Nínive? Nínive cambió y Dios mostró misericordia y decidió perdonarlos. Eso no quiere decir que Dios se equivocó. Eso no quiere decir que Dios cambió de opinión. Eso quiere decir que al que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. El que no está arrepentido, sobre él pesa una condena de juicio. Pero si se arrepiente, haya gracia para con Dios y en él hay perdón y misericordia. Y él puede perdonar, mis hermanos. Dios no improvisa, Dios decreta. Mira lo que dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. En su capítulo 3, párrafo 5. Quiero ser bien específico con lo que dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Dice: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Nuestra confesión de fe, basada en la enseñanza bíblica, nos muestra claramente que lo que movió a Dios a elegir a su pueblo fue su libre gracia, su propósito eterno, su libre voluntad. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron al doctor Sproul que qué movió a Dios a elegir a Jacob y no elegir a Esaú o aborrecer a Esaú. Y él dijo, mira, yo no sé por qué Dios eligió a Jacob. Ahora yo sí sé por qué Dios aborreció a Esaú. Porque Esaú es pecador y todos somos pecadores. Aquel que ha sido llamado por Dios ha sido llamado por el amor de Dios, por la gracia de Dios, no por méritos humanos. Hermanos, si la elección, mira lo que dice el doctor Sproul, si la elección dependiera de algo en nosotros, entonces la gracia dejaría de ser gracia. Porque ya no sería inmerecida, sería una respuesta a algo digno. La Biblia nos enseña que fuimos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. La gracia es un favor inmerecido. Si cualquiera de los que estamos aquí mereciera la gracia de Dios, entonces no fuera gracia, fuera un pago. Entonces no fuéramos deudores, Dios fuera el deudor. Pero Dios no le debe gracia a nadie. Él no le debe misericordia a nadie. Él da su gracia a quien Él quiere. Ahora tú sabes lo que, y te lo dije el domingo pasado y te lo quiero repetir hoy, tú sabes lo que nunca va a pasar. Ninguna persona va a poder decir que fue donde Dios y Dios lo rechazó. Eso nunca pasará. Nadie dirá, fui donde Dios arrepentido, fui donde Dios con dolor profundo de mi corazón, fui donde Dios y le supliqué que me perdone y me rechazó. Eso jamás pasará, nunca pasará. Su palabra nos enseña que Él no desprecia, Él no rechaza,
a un corazón contrito y humillado. ¿Tú quieres hacer la prueba? Si tú no eres cristiano, ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe y ruégale por tu perdón. Y te aseguro que en Cristo tendrás perdón y gracia. Y no yo, su palabra lo asegura. Su palabra los muestra. La elección ocurrió fuera de este tiempo. Nuestro texto dice, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, antes de que existiera la luz, la tierra, el hombre. Dios ya había puesto su amor sobre nosotros. Jeremías 31:3. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. El amor de Dios no surgió cuando tú creíste, hermano. De hecho, tú creíste porque Dios te amó. Porque lo que Dios hizo fue, al amarte, que abrió tus ojos, que agarró tu corazón de piedra y lo hizo de carne, que te agarró muerto y te resucitó, que te agarró ciego espiritualmente y te dio vida, que te agarró huérfano, enemigo de Él y te atrajo a Él, te reconcilió con Él y te adoptó a su familia y ahora te llama su hijo. Eso es gracia. Y eso nos lleva a adorar, no a pelear, porque hay gente que quiere pelear con la doctrina. En vez de tú pelear con la doctrina, ¿por qué a mí no a otro? Agradece que sí a ti. Agradece que tú estás aquí viviendo en un país donde hay libertad de religión y no estás viviendo en un país donde es impositivo. En un país donde si tú declaras que eres cristiano eres perseguido. Agradece que tuviste la oportunidad de tener una Biblia en tus manos, donde hay lugares donde la Biblia no aparece. Es ilegal tenerla. Y ruega por misericordia de Dios a aquellos que están en esa condición. Pero agradece porque tú estás en esta y no pelees con la doctrina. Esta doctrina de la elección divina, de la gracia divina, nos lleva a adorar. Nos lleva a agradecer. Y nos lleva a rogar por aquellos que no están en Cristo. ¿Por qué de tu familia tú eres cristiano? Porque hay otros familiares tuyos que están rebeldes a Dios, de espalda a Dios, que no quieren a Dios. En vez de tantas preguntas y pleitos sobre el tema, agradece a Dios porque tú sí estás en Él y ora a Dios para que se les revele a ellos y para que abra sus ojos y los traiga a sus pies. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay gente que le encanta pelear. Mi sobrino, tengo un sobrino de 3 años, llamado Caleb. Oye, qué nombre le puse a ese muchacho. Caleb, argentino el muchachito. Y ahora él le pregunta a mi hermana, ¿por qué yo tengo que bañarme? Bueno, porque tú estás sucio. ¿Y por qué yo estoy sucio? Bueno, porque tú estabas jugando. Ahí no pregunta por qué estabas jugando. Entonces tú y yo a veces estamos como Caleb. Que solo estamos, no, hermano, agradece y ruega a Dios por misericordia, ruega a Dios por su gracia. Ese amor, hermanos, es eterno. Es como si Dios dijera, te amé antes de que existieras. No porque eras digno, no porque ibas a creer, sino porque Él quiso amarte. La única razón que llevó a Dios a amarte fue su gracia. No vio nada bueno en ti. No vio nada bueno en mí. De hecho, si la decisión de Dios de amarnos fuera porque vio algo en nosotros, te aseguro, hermanos, que no nos amaría. Esto puede y debe producir seguridad en nosotros. Si Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, su salvación no depende de las circunstancias, depende de la obra de Cristo a nuestro favor. Así que habiendo visto, hermanos, que la elección es una decisión eterna, veamos en segundo lugar
que la elección es en Cristo. Dios nos elige, pero es en Cristo. Dios no hace una elección en el aire. El texto dice, Dios nos escogió en Cristo. Cristo es el fundamento de la elección de Dios. Nosotros no fuimos escogidos por Dios aisladamente, somos escogidos en Cristo. Y eso significa que Cristo es el medio, Cristo es el fundamento y Cristo es la garantía de nuestra salvación. La garantía de que tú y yo somos salvos es que nuestros pecados fueron perdonados por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, fueron clavados en la cruz del Calvario por Cristo. Cristo pagó por nuestro rescate. Él pagó por nuestros pecados. La garantía de nuestra salvación está en la persona de Jesucristo y su sacrificio. Dios no te acepta por lo que eres. Dios te acepta por Cristo. Dios no te acepta tal y cual eres. Dios te acepta por Cristo. O sea que yo voy donde Dios no en mis méritos, sino en los méritos de Cristo. La única razón por la cual tú y yo podemos orar es por Cristo. La única razón por la cual tú y yo somos aceptados por Dios es por Cristo. Por eso no podemos ir donde Dios en nuestro nombre. No podemos ir donde Dios llevando nuestras acciones, sino las acciones de Cristo, mis hermanos. No fuimos escogidos por méritos humanos. La elección no está basada en lo que Dios vio en nosotros. Mira el texto. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Dice, Isaac, cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según lo bueno, las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. La decisión de Dios de elegir a Jacob se debe a su soberana voluntad, no a la decisión que hayan tomado, no a las acciones que hayan hecho. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ningún ser humano merece la salvación de Dios. Dios la da gratuitamente. Y he puesto el ejemplo, que no es mío, que es del doctor Sproul, y lo quiero poner de nuevo otra vez. Y como dice nuestro texto, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. Filipenses 3:1. Si yo le presto $100 a dos personas y a uno decido cobrarle y a otro decido perdonarle los $100, no fui injusto con el que le dije, págame mi dinero. Es mi dinero. Y tampoco fui injusto con el que le dije, te lo regalo, no me debes. Porque el dinero es mío. Y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Y si yo decido perdonarle a uno la deuda, se la perdono. Y si decido cobrarle a otro la deuda, se la cobro, pues la salvación es de Dios. Y si Él decide perdonar a uno y cobrarle a otro, esas son prerrogativas divinas. Ahora, lo que nunca va a pasar es que usted va a venir donde Dios arrepentido y Dios le va a decir, no, eso no va a pasar. Eso jamás pasará. Hay gente que no quiere venir a Dios porque su corazón es duro, porque le gusta su vida fuera de Cristo y se justifica diciendo, es que Dios no me ha tocado.
porque alguien le dijo que oyó una voz y que vio una luz y que no sé qué. Y él dice, pues mira, yo no vi nada de eso. Bueno, pero yo tengo una noticia para ti. Hoy, al oír esta predicación, Dios está tocando tu corazón. Así que no hay una excusa para tú decir, no, es que Él no me ha tocado. Que Él no me habló. Oh, pero cada vez que tú abres la Biblia te está hablando. Como dice John Piper, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Bueno, lee la Biblia en voz alta y escucharás la voz audible de Dios. La elección de Dios es incondicional, porque Él no encontró nada en nosotros que lo moviera a escogernos, como dice John Piper. Todo lo que encontró fue razones para condenarnos. Si Dios viniera a mirarnos a nosotros, a ver si encuentra alguna razón para salvarnos, es que no encontraría. Al contrario, si decidiera buscar razones para condenarnos, las encontraría. ¿Por qué? ¿Cuántos mandamientos usted necesita violar para desobedecer a Dios? 1. ¿Cuántos pecados usted debería cometer para ir al infierno? 1. 1 solo. Ahora yo quiero que usted piense, si usted hoy no ha cometido un pecado, y si aparece alguien aquí que hoy no ha cometido un pecado, vamos a mandarlo al cielo. Está bien, vamos a decir que usted hoy no cometió pecado, cosa que es improbable. Que usted nunca en su vida ha cometido un pecado. Jamás en su vida usted ha pecado. Nunca, jamás. Bueno, pero déjeme decirle que si alguna vez en su vida, por alguna ocasión remota en su vida, usted que es ultra mega santo, si usted ha cometido un solo pecado en su vida, usted merece la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La única paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tú y yo no morimos cuando pecamos? Porque Cristo murió en nuestro lugar y cargó el pecado nuestro. Así que si Dios buscara una acción en ti para que pecaras, la encontraría. Para que murieras, la encontraría. Un solo pecado nos llevaría a la muerte. Uno solo. Así que todos los que estamos aquí estábamos bajo condena de muerte. Solo Cristo, por su sacrificio, nos dio la vida en Dios que ahora tenemos por su gracia y por su misericordia. Dios, hermanos, no nos escogió porque éramos mejores. Nos escogió a pesar de lo que éramos. Dios no nos escogió por lo que éramos. Nos escogió a pesar de lo que éramos. Es diferente. Romanos o Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama. Dios no te eligió porque tú eras bueno, hermano. Dios te eligió simplemente porque te ama. Y Dios te amó porque quiso amarte. Y yo tengo que agradecer, y tú tienes que agradecer que Dios te ama. El amor de Dios hacia nosotros es inmenso, es inagotable, es inmerecido. Y lo único que nos lleva a eso es a responder en amor y en rendir nuestras vidas, lejos de llevarnos a nosotros a pensar que la elección divina es una licencia para hacer lo que queramos. Lejos de pensar eso, nos lleva a agradecer y vivir para Él. Eso va a eliminar el orgullo. Nadie puede decir Dios me escogió porque vio algo bueno en mí.
Nuestra salvación no depende de nuestra capacidad. Nuestra salvación depende de Cristo. Y de hecho, la única esperanza de salvación es permanecer en Cristo. Si tú me dices a mí, ¿cómo yo sé que soy salvo? Te voy a preguntar, ¿tú estás en Cristo? Ah, que yo no sé lo que es eso. Bueno, pues vamos a sentarnos a explicarte qué es estar en Cristo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es rendirme ante Dios con todo el corazón. Es amarlo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Ah, pero que yo jamás voy a poder amar a Dios con ese corazón, con esa mente y con esa alma. Pues debe ser la intención de mi corazón. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que obra en ese corazón. Así que, hermanos, habiendo visto que la elección es una decisión eterna de Dios, y habiendo visto que esa elección es en Cristo, veamos en tercer lugar que esa elección tiene un propósito: nuestra santidad. Dios no nos elige por elegirnos. Dios nos elige porque quiso hacerlo, pero con un propósito. La elección divina tiene un propósito. Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios me escogió en Cristo. Dios te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, pero te escogió para que tú seas santo, para que estés sin mancha delante de Él. La santidad es un reflejo de la elección de Dios. No me digas que tú eres salvo y tú vives la vida loca. No, así no. Y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de intención, de un negarme a mí mismo, de un vivir para Dios, de un desechar lo que desagrada a Dios y de un buscar intencionalmente lo que a Dios le agrada. La elección de Dios no es solo para salvarnos, es para transformarnos. Porque al que Dios elige, Dios transforma. No me digas que eres elegido, hermano, y no estás en un proceso de transformación. No me digas que Dios puso su espíritu en ti y no está transformando tu carácter. Eso es dudoso, eso es complejo. Eso debe llevarnos a nosotros a autoanalizarnos y a arrepentirnos si no estamos en ese proceso de crecimiento en el Señor y en su gracia. Dios no nos escoge para dejarnos como éramos. Nos escoge para conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga bien, Dios te predestinó porque te amó. Y Dios te amó y te salvó, pero te salvó para transformarte a la imagen de Cristo. Quiere decir que la elección divina trae la salvación divina y la salvación divina trae la transformación divina. Dios te eligió para hacerte conforme a la imagen de Cristo. Así que la idea de que tú eres salvo y que tú puedes hacer lo que tú quieras, esa idea no es bíblica, hermano. No. Si usted es salvo, usted le pertenece a Cristo. El apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Pero la salvación lo exige todo de ti. Lo hemos dicho una y otra vez. No es un 50-50, hermano. No es 50 de Dios y 50 tuyo. No es 75 de Dios y 25 tuyo. Ni siquiera es 99% Dios y 1% tuyo. No. La salvación es 100 de Dios y 100 tuyo. La salvación de Dios lo exige todo. Una renuncia total al control de tu vida. Si estás en Cristo, debes pertenecer a Cristo. No te engañes. No te engañes. Si Dios no te gobierna, tampoco te salva. Una frase del pastor Miguel Núñez que me encanta. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Cristo salva a quien Él elige. Y Cristo elige porque Él ama. Y al que Él ama y elige, Él también lo transforma. Así que la única manera de saber si eres elegido y eres salvo es si estás en Cristo, creciendo en santificación, acercándote a Él en amor, renunciando cada día al control de tu propia vida y rindiéndote cada día a Él y a su voluntad. La elección, dice Thomas Watson, uno de los antiguos puritanos, decía: la elección es la raíz de la santidad, no el sustituto. La elección de Dios no sustituye la santidad. La elección de Dios es la raíz de la santidad. Tú y yo fuimos salvos por la elección divina, pero la manera de saber si somos salvos es si estamos creciendo en santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad tiene que ver con separación, con distinción. Alguien santo es alguien que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Alguien santo es alguien que le pertenece a Dios. La santidad tiene que ver con distinción, con separación, y tiene implicaciones de pureza moral. Pero más que eso, una persona santa es una persona que se aparta para Dios, que le pertenece a Dios, que ya no es dueño de su propia vida. Eso es una persona santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. La santidad es una evidencia de la salvación. Oiga bien, la santidad, la separación, la distinción, el vivir para Dios es una evidencia de que yo soy salvo. Mi santidad no compra mi salvación. Ahora, mi salvación produce santidad. La santidad no es la causa de la elección. La santidad es el resultado de haber sido elegidos por Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú y yo fuimos salvos para hacer buenas obras. No fuimos salvos por obra, pero fuimos salvos para hacer buenas obras. Fuimos salvos por gracia, pero esa gracia de Dios que nos salvó nos mueve a hacer obras. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Hermano, esto es crucial. La elección no promueve el pecado, promueve la santidad. Si alguien dice: si soy escogido, entonces voy a vivir como quiera, esa persona no ha entendido la elección de Dios. Alguien me dijo a mí: no le diga a los jóvenes que fueron elegidos en Cristo, porque entonces van a pecar. Digo yo: ¿cómo el asunto?
Hay otros lugares y otras iglesias que enseñan otra cosa y la gente deja de pecar por eso. No. Porque lo que provoca que yo deje de pecar no es mi intencionalidad, sino el Espíritu de Dios que está en mí. Es la gracia de Dios sobre nosotros que nos lleva a alejarnos del pecado y a acercarnos a la justicia de Dios. La evidencia de haber sido escogido es una vida transformada. Nuestro texto concluye con una palabra extraordinaria y es en amor. Y quiero ser breve aquí. La elección no es fría. La elección no es mecánica. La elección no es impersonal. La elección es en amor. La causa de nuestra elección, dijo Juan Calvino, sí, el malentendido y calumniado Calvino. Él dijo, la causa de nuestra elección no debe buscarse en nosotros, sino en Dios. Efesios 2, 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Pero por qué? Porque Él es rico en misericordia y por el amor con que nos amó, entonces nos salvó. Hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios es soberano. Dios no nos amó porque lo merecíamos. Él nos amó porque Él es amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y Él amó porque Él es amor. Eso cambia cómo vemos a Dios. Lejos de verlo como un juez distante, lo vemos como un padre que amó a su pueblo desde la eternidad. Y ahora sí, la palabra favorita de algunos de ustedes. Finalmente. Efesios 4:1. Efesios 1:4. Me sigo para el 4:1. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este texto nos enseña que fuimos escogidos por Dios, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos en Cristo, que no fuimos escogidos por nuestros méritos, sino por su gracia, que fuimos escogidos para ser santos y que fuimos escogidos en amor. 6 cosas nos enseña este corto versículo. Tú y yo fuimos escogidos por Dios, pero fue antes de la fundación del mundo, y fue en Cristo, y fue por su gracia, y fue para hacernos santos, y Dios lo hizo en amor. Dios nos escogió en Cristo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, conforme a su voluntad soberana, para transformarnos en santidad y para la gloria de su nombre. Así que nuestra salvación es eterna, nuestra salvación es segura. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación de Dios es segura. Y la salvación de Dios está fundamentada en Cristo. Si usted es cristiano, escuche bien. Si usted es cristiano, no es porque usted encontró a Dios. Es porque Dios lo eligió en Cristo. Y es porque Dios agarró su corazón de piedra y lo transformó en un corazón de carne. Y es porque Dios agarró tus ojos ciegos y te dio la luz. Y es porque Dios te agarró muerto y te resucitó. Y es porque Dios te agarró huérfano y te adoptó a su familia. Es por gracia, hermanos. ¿Y cómo vamos a responder a esa gracia? Rindiéndonos a Él. Y si usted no es cristiano, escuche por favor, si usted no es cristiano, clame por misericordia. Porque en Dios hay perdón, en Dios hay gracia y en Dios hay salvación. Él no desprecia un corazón compungido, un corazón humillado. Así que si usted no es cristiano,
Venga a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. No hay mejor oportunidad y no hay mejor tiempo que el presente para venir a Cristo. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por este amor tan glorioso, por esta elección tan extraordinaria. Gracias, Señor, porque hemos sido elegidos por ti en Cristo. Y gracias porque tu elección fue para transformarnos, para guiarnos en esta relación gloriosa contigo. Señor, aquellos que somos cristianos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reenfocar nuestras vidas en ti por amor de tu nombre, por el bien de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a reorientar nuestra atención en ti y no en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti. A arrepentirnos, Señor, de vivir para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, y a aquellos que no están en Cristo. Oh Padre, transforma sus corazones. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu pueda transformar esos corazones de carne, de piedra, y hacer los corazones de carne. Que por la gracia de tu misericordia, Señor, tú puedas abrir los ojos de aquellos que están ciegos a la verdad del Evangelio. Que tú puedas, Señor, transformar una vida en este día. Para que alguien pueda venir a Cristo. Alguien que se haya apartado. Sería el mayor regalo que pudiéramos recibir, tu salvación y tu gracia. Señor, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.